soy Matilde y este verano lo voy a pasar con mi abuelo, su pez mascota y mis nuevos amigos. Pero solo tengo un problema. Cada día despierto con un nuevo poder mágico que no puedo elegir ni controlar. ¡Bienvenidos a Puerto Papel! Somos los quesos derivados de leche sin deliciosos y olorosos. Sabemos que te gustan a ti. Cómelos ya y saborea nuestro frenesí. ¡Feliz Día Nacional del Queso, Matilde! O Dinake, que es más corto de pronunciar. ¿De qué están hablando? ¿Para eso me despertaron? El Dinake es el día más quesístico del año. Todo el pueblo unido en fraternidad y amor pasteurizado con un solo objetivo: comer queso. Vamos a prepararnos para la ceremonia. ¿A quién se le puede ocurrir celebrar el Día Nacional del Queso? Eso sí que fue extraño. Veo que tú también eres fanático del Dinake. ¿Estás bromeando? Es el mejor día del año. Después del Día Nacional del mejor día del año, claro. Por tu rostro puedo intuir que no es una de tus celebraciones favoritas. No es eso. Es por mi poder de hoy. En la mañana le prendí fuego a mi frazada. A ver, perdón. ¿Quemar frazadas? Tienes que reconocer que es algo absurdo. Más absurdo que el Día Nacional del Queso. Para tu información, el Dinake es una tradición puertopapelina que se remonta a tiempos inmemorables. Desde el año pasado, para ser más exactos. Tu patineta está en llamas. ¡Ah! ¡Mira cómo quedó! No está tan mal. Lo siento, pero el sacrificio de tu patineta me hizo entender cómo funciona mi poder. Cada vez que digo esta palabra, algo se prende en llamas. ¿Esa palabra? ¡Esos son dos palabras! No, esa palabra. La palabra para referirse al alimento derivado de la leche. ¡Esa palabra! ¡Para de decir palabra! Y no tengo idea a qué te refieres. A la cosa amarilla que se come. ¿Bananas? ¡No! ¡Limones! ¡No! ¡Queso! ¿Ves? A ese perro siempre le pasa eso. ¿De verdad necesitas más pruebas? Sí. Cuando quieras. ¡Queso! ¡Queso, queso, queso, queso! ¿Viste eso? ¡Fue increíble! ¡Y no me caí! Con esa ya son dos patinetas que destruyes en un mismo día. ¡Queso! Mis felicitaciones al chef. ¡Queso! 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 Lo único que no se quemó fue la cosa amarilla. Otro misterioso misterio del queso. Puedes comerlo, pero no puedes quemarlo. No sé quién habrá inventado el mito de que los niños no deben jugar con fuego. Seguramente la misma persona que dijo que debemos comer vegetales. ¡Mira eso! No creo que sea buena idea, Carlos. Podría ser peligroso. ¿Le estás diciendo no a la broma perfecta? Una oportunidad así solo ocurre una vez en la vida. Más te vale que valga la pena. ¡Queso! No hay nada mejor que los videos de gatos. ¡Ay, no! ¡Odio los gatos! ¡Ay, no! ¡Elizabeth! Ups. Pobre jefe Astudillo. Me siento muy mal por él. Te dije que podía ser peligroso. ¿Qué? Yo fui la que te dije eso. Ay, olvídalo. Lo mejor será volver a casa y quedarme ahí antes de que vuelva a pronunciar esa palabra. Sí, con respecto a eso, puede ser un poco complicado. Hola, somos los Polerones con Gatitos y hemos compuesto esta canción para el Dinake. ¿Qué será de mí? ¿Qué
será de ti? Queso, ¿qué es eso? Es todo eso y mucho más. Renos hidinados, tornamesas maltratados. Esas son las cosas que me gustan a mí. Renos hidinados, tornamesas maltratados. Esas son las cosas que me gustan a mí. Cruzar la plaza es el único camino a tu casa y ya empezó la celebración del Dinaque. Esto sí que es tentar al destino. ¡Rápido, vamos! Mi querida patrulla Elizabeth ya no está con nosotros. Por eso celebraremos en su nombre este Dinaque. Como ya es tradición, se dará inicio a las festividades cuando un afortunado portapapelero suba al escenario a dar el vamos oficial. ¿Quién será este año? ¡Ya no queda nada! ¡Carlos, aguanta! ¡Auch! ¡Ay! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Lo estoy logrando! ¡Lo estoy logrando! ¡Orden! Así no se puede. Todos den un paso hacia atrás. ¡Carlos! ¡Aquí! ¿Dónde te metiste? Y aquí está nuestra feliz afortunada Matilde. Sube al escenario, por favor. ¿Qué? ¿Yo? Gracias, pero paso. ¿Pero cómo? Nadie se negaría a tan digno honor a menos que fuese un delincuente. Ya, ¿qué tengo que hacer? Simple, grita a todo pulmón ¡queso! Para que comience la fiesta y los antiguos espíritus quesísticos llenen este año de abundancias quesonas. Preferiría no hacerlo. ¿Segura? Esta es la Constitución. Quien se niega a dar inicio a las festividades del Dinaque no solo será expulsado de Puerto Papel, antes pasará 3 meses en la celda, encarcelado junto a una gaviota coja. ¿Gaviota coja? Eso ni siquiera tiene sentido. ¡Deja que está en la Constitución! Entonces, ¿qué eliges? Queso. ¿Qué cosa? Dije queso. No se te oye. ¡Ah! No digan que no se los advertí. ¡Queso, queso, queso! ¡Feliz Dinaque a todos! ¿No pasó nada? Matilde, quizás deberías ver eso. ¡Miren, un meteorito! ¡Ay, no, Carlos! Todo esto es por mi culpa. ¡Odio el Dinaque! Tiene que haber algo que podamos hacer al respecto. ¡Atención! No hay nada que podamos hacer al respecto. Todo el pueblo está hecho de papel. Somos 100% inflamables. Moriremos lenta y carbonizadamente. Pensaba que mi última cena sería una hamburguesa doble queso con pepinillo, poco ketchup y lechuga. Pero esto servirá. Adiós, mundo cruel. ¡Un momento! ¡Hay una cosa que no es inflamable! El alimento sólido amarillo derivado de la leche cuajada. ¡Ay! ¡Esa cosa! ¿Queso? ¿Y cómo eso nos salvará? Aún no estoy segura, pero debemos intentarlo. ¡Rápido! ¡Todos tomen un trozo de cosa amarilla! ¡Uy! Nunca había visto tanto queso en mi vida. Ay, y espero que esto funcione. Solo nos queda esperar, muchachos. Esto ya es monótono. Has salvado al pueblo, Matilde, pero debemos cancelar el Dinaque. No queda queso para tan digna ¿De celebración. qué estás hablando? Mira todo este queso derretido. ¡Yahoo! ¡Feliz Dinaque a todos! Ay, después de lo de hoy, pasarán semanas antes de que podamos
podamos ir al baño. Efectos colaterales del queso. Nos tomó su tiempo, pero deberíamos estar impecables para ir a la ceremonia del dinaque. ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Qué elegancia! Aunque van un poco atrasados. ¿Ya se acabó? Pero les trajimos un regalo. ¡Queso fundido! ¡Ay, ay, 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 mi barquita! ¡Quema, quema, quema! Eso es lo que yo llamo un pez a la parmesana.